que yo visualmente no me identificaba con el resto de niños. Y yo le preguntaba a mi madre y le decía, ¿por qué soy diferente? Yo, morena de piel, cabello negro y liso, rodeada de niños blancos, medio rubitos. Yo recuerdo muchas situaciones en las que se me juzgaba por mi aspecto, por mi color de piel, por mi cabello. Incluso un niño de mi clase diciéndome, enséñame tu DNI porque tú no eres española. Y yo me acuerdo de pensar, ¿qué? Si yo nací aquí. No, esa pregunta me acompaña y me acompañará toda la vida. O sea, ¿de dónde eres? Ya, pero... ¿no? Tu cara. Y me pasa lo mismo en Perú. ¿De dónde eres? Y yo, ay, ¿cómo te lo cuento? Es como que allí no soy de allí y aquí no soy de aquí. Oye, le dije a mi hermano un día cenando, oye, Tete, ¿qué te parece si hacemos un vídeo diciendo, somos españoles de padres latinos? Y claro que en España no seremos los únicos, tú y yo. Millones de personas diciendo, claro que sí, o sea, soy yo. Yo de hecho soy profesora de lengua y literatura catalana. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Extranjero Legal. Hoy les vamos a traer un tema que no tiene nada que ver con procedimientos migratorios, que sé que es lo que seguramente están pensando. Hoy vamos a hablar de lo que hay detrás del extranjero cuando llega a España, que ya está regularizado o no ha podido regularizarse y está en ese camino de descubrir cómo es la vida aquí en España. Hoy vamos a hablar concretamente de cuáles son las nuevas generaciones de latinos en España, y para eso hemos traído a una invitada muy especial. Seguramente que cuando la vean y les presente, la van a reconocer. Ella es viral en TikTok por reels en los que cuenta cuál es la realidad de un latino en España, y seguramente después de que acabemos el podcast, si no la han visto, van a ir y verán que lo que les estoy diciendo es verdad. Les voy a presentar a Chel Elliot, y ella es una bella peruana. Bueno, ahora ella nos va a decir si realmente es peruana o es española. Ese realmente va a ser el debate. Chel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Preséntate, cuéntale a nuestra audiencia quién eres y cómo una hija de peruanos acaba llamándose Meritxell, porque ese es tu nombre, ¿verdad? Bueno, pues me llamo Txell, es Meritxell, es un nombre catalán, y mis padres me llamaron así porque mis padres llegaron aquí hace ya casi 40 años. Wow. Sí, inicios de los 80. Y claro, llevan aquí ya más de media vida, tienen 60, casi 60 años, entonces llegaron aquí muy, muy jovencitos y crearon aquí toda su vida. Entonces, cuando me tuvieron a mí y luego a mi hermano, estaban ya súper integrados y quisieron, ¿no?, también seguir con esa línea. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Fíjate, es interesante esto que has dicho, ¿no? El tema de la integración. Pasa, así como me has comentado que tus padres llevan 40 años, habrá personas que llevan incluso más, y que el tema de la integración todavía como que está reservado solamente para cuando entro en el mercado laboral o incluso en el entorno mucho más próximo, ¿no? Pero qué bonito eso, porque al final demostramos que estamos integrados en una sociedad, incluso cuando utilizamos esos nombres que son innatos de aquí, que los utiliza cualquier ciudadano español, ¿no? En este caso aquí en Cataluña. Qué bonito. ¿Y cómo has vivido tú tu infancia? Porque tu nombre es muy catalán, sí, pero te pasará como a mí. Yo digo, bueno, soy peruana, se me ve la cara, ¿no? Y esto además son nuestras raíces, y yo, si me preguntas, yo te diría que yo estoy muy orgullosa de no haber perdido el acento, porque hay mucha gente que me dice, pero tú llevas muy poco. Llevo desde los 15 años aquí y no se me ha ido el acento porque no quiero perderlo. O sea, mi autenticidad está en eso, ¿no? En que no se pierdan mis raíces. Pero eso no es tu caso, porque tú naciste aquí. Claro, entiendo muy bien el punto de la lengua como identidad, y yo creo que el caso es que como yo nací aquí, en Cataluña, en Barcelona, siempre me he encontrado un poco entre dos mundos, porque por un lado mis padres, como te he comentado, llegaron en los 80, inicios de los 80, casi no había inmigración en realidad en esa época. Sí, y de hecho mi madre siempre cuenta una anécdota y se emociona, ¿no? Que ella era muy jovencita, tenía 20 y pocos años, estaba sola aquí con mi padre, no había nadie más, no vinieron
con familia, ¿no? Ahora se estila más, ¿no? Pues era diferente la migración en ese momento. Exacto, era muy diferente, no vinieron con familia, con tíos, con primos, no tenían a nadie. Entonces eran ellos 2 solos con 20 y pocos años en un país extranjero al otro lado del océano. Wow, eso sí era valentía, ¿no? Como hoy, ¿no? Que con las redes sociales puedes interactuar más con las amistades, con la familia y luego pues también, ¿no? Con internet, que en cualquier momento con el móvil te puedes poner en cualquier parte del mundo. Exacto, es que yo creo que ese es el punto, que no tenían internet. Y yo creo que es un punto muy clave, que es que no existía internet como lo conocemos hoy en día. Entonces, mi madre, el contacto que tenía era por carta. Se escribían cartas con mis abuelos y cuando hablaban era una vez al mes a través de una cabina telefónica monedita a monedita. Entonces, quiero decir, es muy complicado mantener, y yo siempre lo cuentan, es muy complicado mantener el acento si absolutamente todo tu entorno es, en este caso, español, ¿no? Podría haber sido alemán o inglés, lo que sea, francés, pero en este caso fue español y es muy difícil mantener la lengua, que no la estima porque ellos siguen sintiéndose peruanos y adoran. Mi madre habla de Perú, vamos, es la peruana más orgullosa del mundo, pero el punto es ese, que es muy complicado, era muy complicado en esa época mantener el acento, ¿no? Por ejemplo, y no integrarse o tener la necesidad de integrarse mucho más rápido. Hoy en día, casi obligatorio, ¿no? Literalmente, literal, porque hoy en día es eso, ¿no? Llegas aquí, pero llegas y estás volando si quieres y haciendo videollamada con tu familia, ¿qué? Te estoy llegando, lo que sea, y puedes seguir manteniendo como este contacto, ¿no? Ellos es como que de alguna manera tuvieron que desconectar a la fuerza de todo por estar aquí. Entonces, yo creo que es un punto clave a tener en cuenta, el hecho de rodearse, de que todo su entorno, todo su trabajo, sus amigos, cualquier persona que conocieran, los vecinos, todo el mundo era catalán. Y entonces, a fuerza, pues también, y ellos obviamente con gusto se abrieron bueno, vamos a integrarnos, ¿no? Y estamos aquí. Yo creo que esa es una de las causas por las que, adicionalmente a que puedan ser otras causas, que puedan ser económicas o de estabilidad o inestabilidad del país donde procedes, también es eso, ¿no? El cambio cultural y cómo te vas a enfrentar a eso, ¿no? Y venir con esa idea de, bueno, quiero hacer un cambio, pero quiero hacerlo de verdad, quiero integrarme en esa sociedad que me acoge, es muy bonito. Yo creo que eso es muy importante. Y el factor que hace que hoy en día no se dé con tanta fuerza es el hecho de todos los cambios tecnológicos y además que la comunidad latina pues está muy presente en toda nuestra vida, en Barcelona o en cualquier parte de Cataluña o en cualquier parte de España. Claro, o sea, lo que te decía es eso, que mi madre siempre cuenta una anécdota que es como que se emociona cuando la cuenta, que es que un día iba andando por la Rambla Cataluña y en esa época, en los 80, casi no había inmigración. Y ella dice que vio a un señor que podría ser, yo qué sé, ecuatoriano, colombiano, pero mi madre le vio rasgos andinos y dijo, ¡oh! No, otra persona que no es de... Y dice que corrió, dice que sintió como si viera a su propio padre, como si viera a su padre, que se emocionó, hasta las lágrimas, corrió, ¡señor! Y lo cogió y el señor se asustó pensando, ¿y está loca? ¿Qué hace? ¿No? ¿Por qué me toca? Y mi madre, señores, ¿de dónde es? ¿No? Como, yo también soy latinoamericana, soy hispana, ¿no? Y el señor, claro, mi madre siempre cuenta que el señor tenía cara de, ¡ay, Dios, es una loca que me ataca por la calle! ¿No? Claro. Pero mi madre realmente se emocionó y era como, wow, ¿no? Otra persona que... La identidad, exacto. ¿no? Esa persona con la que te identificas. Exactamente. Entonces, a mí me pasó eso cuando era niña, que yo visualmente no me identificaba con el resto de niños. ¿A qué edad viviste ese choque como tal? Porque cuando eres un niño no te das cuenta realmente. No sé, ¿no? Yo lo he vivido también porque tengo un hijo que nació aquí y tengo también mi hermana que nació aquí y lo he vivido de diferentes formas. Entonces, tengo curiosidad, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú desde ese punto? O sea, en tu familia, ¿qué se te dijo? O se te aclaró qué debías contestar cuando alguien te preguntaba de dónde eras, porque era... Claramente, si habías nacido aquí, eres española, pero ¿cómo viviste eso? Creo que a nuestra comunidad le puede interesar porque seguramente habrá gente que lo habrá vivido y que seguramente que hoy en día no sabrán todavía cómo presentarse, porque realmente se trata de eso, ¿no? Tú cuando entras en un círculo, tú te identificas pues muchas veces por tu profesión, si ya estás en edad laboral, o de dónde eres, o a qué te dedicas, o cuáles son tus hobbies, pero realmente cuando estás en un entorno de gente joven, pues bueno, no, al final dicen que cuando uno es joven pues es como más atrevido en este sentido y no tienen tanta prudencia en entender que a ti te puede chocar que te pregunten de dónde eres, porque para ti no es relevante, es quién soy, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo lo viviste desde pequeña? ¿Tuvo algún impacto tanto positivo o negativo para ti? A ver, yo creo que al principio tuvo un impacto muy negativo. Porque yo recuerdo que con 5 o 6 años, niña muy pequeña, ya era consciente, pero por el bullying que recibía. Claro, el punto es que yo era muy pequeña y eso que has comentado es que cuando eres tan pequeño quizá no te das cuenta, ¿no? Pero te hacen darte cuenta. Porque yo recuerdo ir por el patio, yo ahora tengo rasgos andinos, cuando era más niña eran más como más achinados, más asiáticos, los ojos los tenía como más rasgaditos, la cara como más estirada. Y me acuerdo que iba por el patio del colegio y niñas se cruzaban y me decían chin chan chun o cosas así como intentando burlarse de mí porque parecía china o asiática en general, rasgos asiáticos, ¿no? Y para mí era como un choque como, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, claro, para empezar, no os conozco, para seguir, ¿a qué viene esto? Claro. Entonces yo llegaba a casa y yo le preguntaba a mi madre y le decía, ¿por qué soy diferente? O sea, ¿por qué soy tan diferente al resto de niños? ¿Por qué todos, cuando los niños catalanes, ahora cuando crecen son morenos de cabello, pero de niños casi todos son como rubitos, ¿no? Y claro, era yo, morena de piel, cabello negro y liso, rodeada de niños blancos, medio rubitos, con el pelo así como un poco rizado. Y para mí era como... ¿no? A veces me decían, ¿eres negra? Me decían, ¿eres negra? Porque claro, ellos tampoco tenían consciencia del tipo de etnias, ¿no? Diferentes, de todas las diferencias. Es lo que he dicho, ¿no? He hablado de la juventud, pero en la infancia la inocencia te lleva pues a este tipo de... Claro. Y me miraban y me acuerdo mucho comparar como el color de los brazos, así, ¿sabes? Y me decían, ¿eres negra? Y yo... pensaba, pues seré negra, porque no sé cómo se llama esto. O sea, entonces... yo creo que ahí estaba el choque, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mirarme en el espejo y decirle a mi mami, ¿por qué soy tan diferente? Y llorar mucho y sufrir. ¿Qué te decía tu madre a todo esto? Porque yo no sé qué le contestaría a mi hija. Pues mi mami era muy dulce y me intentaba explicar. Ella tenía libros, había traído libros de Perú porque ellos llegaron aquí a estudiar, entonces se habían traído también como muchos libros y ella era como que nunca quiso perder, ¿no? Nunca ha querido perder como ese vínculo con su tierra natal. Entonces traía libros y me acuerdo que tenía un libro enorme que abría y estaba todo lleno de imágenes del Cuzco, el Amazonas, la sierra, como toda la Lima, todas las zonas de Perú, el desierto, y nos explicaba de niños, ya nos decía, existe un país lejos de aquí, como si fuera un cuento, en el que hay más niños como vosotros, en el que hay más niños morenos como vuestra mami, que también es morena, con el pelo negro, y nosotros, ¿sí? ¿De verdad? Era como, ¿qué? Sí, o sea, flipábamos y decíamos, wow, era como un sueño, como un sueño imaginario, ¿no? En el que existía, como otro planeta en el que existía más gente como nosotros. Era un poco como sentirse como un alien. Pero poco a poco, cuando vas creciendo, ¿no? Pues también el hecho de que hubiese más inmigración, ¿no? Cuando fuimos creciendo, cuando tenía pues 15 años o así, me acuerdo que empezó la primera inmigración oleada de chinos, de marroquíes, también más latinos. Y me acuerdo que en el colegio era como wow, ¿no? Un niño negro, realmente de etnia negra. Entonces era como wow, ¿no? O un niño que era chino, de familia china, wow, ¿no? Y era como un choque. Y otro latino, y era como ostras, ¿no? Y entonces poco a poco, como setitas, digamos, sí, iban apareciendo, sí, entonces es como que cada vez era más normal. Y entonces también vas creciendo, apareció internet también, y poco a poco es como que todo se fue colocando. Fíjate, has dicho algo respecto a tu madre, ¿no? De cómo ella enfrentó esta situación. Fíjate lo importante que es, y yo creo que esto sí podría servir como un mensaje, porque las nuevas generaciones ahora igual ya están en 24 o 25 años, pero hay niños que han nacido pues en estos últimos años y que seguramente van a hacerle este mismo planteamiento a sus padres, ¿no? Entonces, así como tu madre tuvo mucha imaginación para poder inventarse una historia alrededor de por qué ustedes eran así, dónde
donde estaban los demás de su especie, por decirlo de alguna forma. Sí. Yo creo que eso es muy importante, el saber afrontar esta pregunta, o incluso estar muy pendiente, porque igual tu hijo no te lo plantea o tu hija no te lo plantea, pero se da. Entonces yo creo que podíamos empezar desde la prevención, ¿no? De explicarles, tú eres así, nosotros somos así, te vas a encontrar con esto, y estar preparados a qué deben responder, porque al final no se trata de ponerlos a improvisar, porque en esa improvisación puede estar un choque que les puede marcar un antes y un después, ¿no? Porque al final hay edades en las que uno no está preparado para según qué cuestionamientos por parte de ese grupo al que perteneces, y puede marcarte, ¿no? Y eso traer un perjuicio psicológico, y puede pasar, porque no todos estamos hechos de la misma pasta, ni todos nos han preparado para afrontar según qué situaciones, ¿no? Y tú me explicabas cómo te ayudó tu madre, pero ¿y realmente tú, que eras la que lo vivías en el día a día, qué recuerdos tienes de esa época? Vale, tu madre te decía esto, pero ¿y tú cómo lo sentías realmente? ¿Cómo luchaste para poder superar? Porque hablabas casi de bullying, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, yo lo viví de una manera fue muy duro, la verdad. O sea, fue muy duro. Y yo recuerdo muchas situaciones en las que se me juzgaba por mi aspecto, por mi color de piel, por mi cabello, por las palabras bonitas hacia mi aspecto físico eran qué exótica, como si fuese un animal exótico, una planta. Y es como, soy un ser humano, colega, exótico para ti, vente tú a mi país, tú serás el exótico, ¿sabes? O sea, bueno, a mi país, claro, esa es otra cuestión. O sea, lo de mi país, bueno. Pero al final acabas tomándotelo como muy personal. Eso es así, sí. Es inevitable, porque no sé, tú vas por la calle y tú saludas a alguien y le dices, oye, ¿cómo estás? No le dices, ay, qué bonita, ay, sí, mira, tu piel me gusta. Para ellos es un halago, y para ti es, ¿por qué pones foco en eso? Literalmente. Es así, es así. Mucho más que eso. Exacto, exacto. Y de verdad que mira que yo llevo ya, o sea, ya son muchos años que llevo trabajando esto conmigo misma, porque es lo que te digo, durante la infancia ha sido muy duro, o fue muy duro, y en la adolescencia cada vez menos, por el tema que te comento, ¿no? De que llegaron más inmigrantes y empezaba a existir internet en nuestro día a día, ¿no? Pero tanto para mi hermano como para mí siempre fue muy duro vernos tan diferentes al resto en toda nuestra etapa inicial de vida, ¿no? Entonces, yo, pese a que mi madre pues intentaba explicarnos, ¿no? Que había pues un país llamado Perú en el que había más niños como nosotros, de aspecto físico, ¿no? Y todo esto, para nosotros siempre fue duro, siempre me cuestionaban. Yo me acuerdo incluso un niño de mi clase diciéndome, a ver, enséñame tu DNI, porque tú no eres española. Y yo me acuerdo de pensar, ¿qué? Y llegar a casa a explicárselo a mi madre, pero ese niño, ¿cómo se atreve? ¿No? En plan, pues tú tienes tu DNI. Y yo en plan, ya, si yo nací aquí, porque yo le decía, yo he nacido aquí, y le decía a ese niño. Y ese niño, que al final son niños, que no... O sea, que yo creo que ese niño ahora mismo es una persona, espero que sea una persona bonita, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué te digo? Y perdóname que te interrumpa, yo creo que es un tema también de la familia, de cómo o sea, es decir, de los valores que se transmiten y cómo se educan a los hijos respecto a la multiculturalidad, ¿no? Y lo importante que es en ganancia y no en perjuicio. Sí, porque al final es así. Pero yo realmente creo que sí, los niños no lo dicen con ninguna intención, pero y en este caso tu madre, ¿no? Y ese niño que se ha creído tal. Pero mira, yo voy a ir mucho más allá. Y esto lo he ido descubriendo también en la educación que le doy a mis hijos. Y es, al final, creo que somos culpables por aquello que te decía. Y esto va como un mensaje a esos padres que igual se van a encontrar en esa situación. Creo que sabiendo cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra realidad, tenemos que ponernos siempre, como cuando hablábamos del COVID, la mascarilla para prevenir. Yo creo que ya tenemos que entrenar a nuestros hijos para que sepan cómo enfrentarse. Y lo decía antes, yo creo que es importante porque hacerle vivir en esa mentira de es que tú eres español, es que no hay forma. Naciste aquí, pero en realidad tus rasgos determinan que eres de otro país. Entonces, creo que es como una incongruencia hacerte creer algo que todo el mundo te va a desmentir. Incluso, fíjate, un niño, enséñame tu DNI. Al final es como ir en contra. Y al final, te lo digo yo, para luchar contra eso y evitar esta contrariedad, porque al final todos sabemos lo que somos. Sí, tú eres española, pero al final, si tú te preparas para enfrentarte a eso,
es como David y Goliat, ¿no? Vas a ir defendiéndolo y al final ellos te dicen, vale, pero ¿cuál es tu origen? ¿De dónde son tus padres? Sí. No, esa pregunta me acompaña y me acompañará toda la vida. O sea, ¿de dónde eres? ¿No? ¿De dónde eres? Cuando me lo preguntan, yo pienso, pues de la puchaina de mi madre, déjame en paz. Pero al final siempre no, pues digo, de Barcelona. Y a ver, sí que hoy en día me he encontrado viajando por el mundo, ¿no? Conociendo a mucha gente, sí que, pues, sobre todo gente de otros países donde la inmigración ya es de hace o sea, está en octava generación, ¿no? Yo qué sé, cuarta, quinta, sexta generación, pues la tienen mucho más integrada. Y es como de Barcelona, qué guay, yo de no sé dónde, vale, perfecto. Sí. Pero cuando vamos hablando de países jóvenes, en el sentido de, ¿no? de recibida de inmigración, de esto, ¿no? Que justo estamos en la segunda, tercera generación, ¿no? Pues es cuando te encuentras no, pero de verdad, o sea, en realidad, ¿de dónde eres, no? Claro, fíjate, tú has dicho algo y es cierto. Yo te hablaba de, oye, te preparo a mis hijos para que tengan una respuesta. Pero lo que realmente haría si estuviera preparado un niño para enfrentarse y poder defender su argumento hasta la muerte, sería, sí, soy español. Porque yo creo que esto que has dicho tú de otros países donde ya la inmigración lleva mucho más años arraigada y las generaciones han ido evolucionando, es así. Yo aún recuerdo un viaje a Francia y éramos todavía adolescentes y mi prima me presenta a un chico que por su aspecto sería indio. Me dice, te presento a mi amigo, él es francés. Y yo... Y luego me presentó a unos cuantos más que eran marroquíes. Él es francés, él es tal. Y yo, claro, venía de aquí, de Barcelona, en el que me fue como un choque, pero es lo que dices, claro, yo sí, el análisis que dices, wow, estos nos llevan de delantera. Totalmente, un de años, totalmente. Tal cual, o sea, que eso sí va a pasar, pero yo creo que al final esto es de los valientes, ¿no? De defender, sí, soy español, sí, soy española, ¿no? Pero claro, en el día a día, como a un niño lo preparas para que se enfrente a eso, porque al final le acabas haciendo entender que no pertenece ni a ellos ni pertenece a la cultura de sus padres. Exacto. Porque realmente no tiene ningún tipo de relación. Yo aún me acuerdo cuando a mi hijo le preguntaron cuáles son las costumbres más típicas o los platos. O sea, llegó a mi casa con un rebote. ¿Por qué nunca me has explicado? Es que yo he quedado en ridículo porque no he podido explicar, me han preguntado. Digo, pero si tú no has nacido ahí, no lo podías decir. No, si me ha dicho que de dónde soy, claro, ve mi cara, ¿qué quieres que le diga? Y yo, claro, por eso te digo que igual si volviera a empezar, lo haría de otra forma o los ayudaría de otra forma, pero no sé qué va a pasar en las nuevas generaciones, ¿no? Si esto se va a dar o igual esto va a formar parte del pasado, pero hoy en día igual sí que es importante no hacerles vivir en esa burbuja de tú eres y defiéndelo hasta la muerte, porque al final, es lo que has dicho, esto prima y cómo te enfrentas a un Goliat que está siempre diciéndote, oye, pero ¿de dónde eres? No, sí, el punto yo creo que es que mi respuesta siempre será larga. Mi respuesta siempre es como de Barcelona, pero mis padres son de Perú. Porque yo siempre digo de Barcelona y me espero. Y muchas veces pues me encuentro qué guay, yo soy de donde sea. Pero muchas otras veces es como, ya, pero, ¿no? ¿Tu cara? Y yo, ¿mi cara qué? Que te pego. No, y entonces es cuando digo, no, es que mis padres son de Perú. Y me dicen, vale, ya decía yo. Y yo, te voy a decir yo otra cosa. Pero es eso. Pero fíjate, cuando tú deberías de ser lo suficientemente espontánea para decir cualquier cosa, tienes que hacer ese pensamiento. Y yo me imagino que en ese momento hace él, ¡ey! Sí. Vuelve a tu realidad y da toda la explicación pertinente porque tan sencillo, soy española. Bueno, pues tú, imagínate lo que quieras, saca tus propias conclusiones, ¿no? Claro, el punto es que me pasa lo mismo en Perú. O sea, cuando he viajado a Perú con mis padres, también a la que abro la boca un poquito, a la que digo, hola, y ya es como, ¿de dónde eres? Y yo, ¿cómo te lo cuento? Es que claro, no, es como que allí no soy de allí y aquí no soy de aquí. Entonces, bueno, me encuentro yo y muchísimas otras personas que me han escrito por TikTok, por Instagram, por redes, siempre he recibido más masivo. ¿Te imaginabas que esto era una realidad que compartía mucha más gente? No, para nada. Bueno, un poquito. Todo empezó porque había un trend en TikTok en el que decían, ¿sabes este que se puso de moda hace unos meses que decía
me lo invento, soy panadero. Claro que cada mañana hago pan, soy panadero, claro que... Sí, de ¿no? hecho, para el canal del... Exacto, pues soy abogada, ¿no? Y claro que lo que sea, vale. Pues me acuerdo que yo veía unos cuantos y pensé, ¿yo qué soy, no? Y entonces dije, pues soy española, ¿no? Nacionalidad española, con padres peruanos, padres latinos, ¿no? Y entonces dije latinoamericanos. Y digo, oye, le dije a mi hermano un día cenando, oye, Tete, ¿qué te parece si hacemos un vídeo diciendo, somos españoles de padres latinos y claro que, y contamos como nuestras cosas en esta situación, ¿no? De esta característica. Digo, ¿habrá más gente en Barcelona, en España? No seremos los únicos tú y yo, no me jodas. Y entonces mi hermano me dijo, vale, dale, tata, vamos a hacerlo. Y nada, acabamos de cenar ahí en el centro y fuimos 2 calles para arriba por la Champla y empezamos a grabar. Y vamos, ¿y qué más? ¿Qué más? Y claro que hemos dormido en sillas mientras nuestros padres estaban de fiesta. Y claro que hemos comido arroz con todo, ¿sabes? Y claro que... Y entonces, claro, iban saliendo como todas estas cosas y íbamos grabando y nos íbamos partiendo. En plan, es que es nuestra vida, es nuestra infancia, ¿no? Claro. Y entonces, mira, pues pegó el bombazo de millones de personas diciendo, claro que sí, o sea, soy yo, ¿no? Y pensé, Creo que ahora quienes nos vean irán corriendo a buscar el vídeo y se identificarán con esto y luego sabrán qué había detrás de eso, qué pasada. Sí. Además a mí me lo pasaron y pensé, qué pasa. Yo no lo viví como tal así, pero evidentemente es clarísimo que refleja la realidad, ¿no? De los que hemos venido. Yo porque ya vine, igual yo lo viví de otra forma, pero en el fondo sí soy consciente porque tengo hermanos mucho más pequeños que lo han vivido y yo tengo una hermana que llegaba a casa llorando. Es que he dicho que soy española y me dicen que no. Ay, es que... Claro, yo ahí era hija, no era madre, ¿no? Y mi madre, pues bueno, pero tú no les hagas caso y tal. Y eso es a lo que me refería de cómo preparas a tu hijo para esto. Tú, en un futuro, imagínate, ¿qué le dirías a tus hijos si esta fuera su situación? Bueno, es que, de hecho... No, y de hecho... Claro, o sea, yo de momento no soy madre, quiero serlo, pero sí que soy profesora. Entonces, yo me encuentro con muchos alumnos que sí que se encuentran ya con este problema. Y muchas madres me han escrito, padres también, familias, me han escrito por TikTok, seguidores que me escriben diciéndome, he visto tus vídeos, me siento muy identificada porque tengo hijos y tengo miedo. Tengo miedo de esto que comentas, ¿no? De todo el bullying, del rechazo, del no sentirte de ningún lado, de este limbo en el que nos encontramos estas generaciones. Yo creo que está bien denominado. Es como un limbo en el que están los niños. Este es un limbo. Entonces, yo cuando algún alumno me ha venido, ¿no? Me ha dicho, Chelle, es que me pasa esto, ¿qué hago? Y, bueno, primero, pues yo les he agradecido siempre que se abrieran a contarme cómo se sentían y después siempre les he dicho, tienes que tener muy claro, y es lo que a mí me sirvió mucho, tienes que tener muy claro quién eres. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que tú tienes que tener muy claro quién eres y cuáles son tus orígenes. O sea, yo tengo muy claro que soy catalana, que mis padres son peruanos y que por lo tanto tengo un bagaje cultural mucho mayor, mucho más extenso. Y es una bendición, o sea, es de agradecer. Quiero decir, es el lado positivo, ¿no? Totalmente, eso nos ha abierto la mente a mi hermano y a mí siempre muchísimo. O sea, tenemos una visión del mundo desde niños mucho más amplia que una persona que solo pues tiene, ¿no? Ese vínculo único con una tierra. Entonces, yo creo que cuando uno tiene muy claro quién es muy difícil que te afecten los comentarios de los demás, ¿sabes? A mí hoy en día recibo también mensajes de odio, obviamente por redes, ¿no? Gente que me escribe pues, tonterías, racistas, y pienso, es que no me puede importar menos tu opinión, porque yo sé quién soy. O sea, tengo muy claro quién soy y lo que valgo. Y no se basa en mi identidad únicamente. Yo creo que ese es el punto. El hecho de... Y de esto también me ha escrito mucha gente diciéndome, te entiendo, porque el hecho de... no ser de ningún lado, el hecho de estar en un limbo, es como que de alguna manera a mi hermano y a mí, a los dos, nos ha obligado siempre a tener que ser mejor, siempre dar más que los demás, porque te encuentras en un entorno en el que de alguna manera estás en desventaja, ¿no? Siempre te van a mirar como un poco por debajo. Al final tenemos que aceptar que estamos en un mundo racializado en el que
El hombre blanco, heteropatriarcal está muy bien posicionado y tiene como todas las ventajas del mundo, y el resto, o sea, ya no es solo que sea una mujer, es que soy una mujer racializada, o sea, soy una mujer no blanca. Entonces eso ya me va a ir siempre restando, de alguna manera, a ojos de los demás. Eso me empuja por narices a tener que aspirar siempre a la excelencia, o es a lo que siempre me ha llevado. Entonces, siempre tenía que sacar como las mejores notas, tener el mejor discurso, el mejor aspecto físico posible, es como siempre, ¿no? Y a la vez te crea una autoexigencia enorme. Entonces, y eso es positivo desde mi punto de vista, no sé cómo lo has vivido tú, porque al final, cuando no tienes nada que te fuerce a eso, seguramente estás como a medio gas, ¿no? Sí. No sé cómo lo has vivido tú, esa autoexigencia, ¿crees, Sí. lo vives como algo positivo o crees que te ha dificultado muchas más cosas? Bueno, yo creo que la autoexigencia bien llevada es súper positiva, pero en ese sentido bien llevada, porque muchas veces también sobre todo en la época universitaria, durante la carrera, me exigía muchísimo a mí misma, ¿no? Por el hecho de, cuando yo pensaba, ¿no? Cuando otra chica de mi clase, una chica española, de padres españoles, blanca, normal, cualquiera del montón, no apruebe o suspenda o deje la carrera, será como, bueno, es que no le gustaba, hará otra cosa, ¿no? Pero si me sucede a mí, si yo suspendo o no consigo el objetivo que tengo planteado, es porque, claro, sus padres son inmigrantes, o no sé si me explico, es como que hay un poco siempre como esa visión de... Estigma de que... Totalmente, un estigma de... Bueno, claro que es como si Si otra persona trabaja en un supermercado y es cajera del súper, es porque, bueno, es cajera del súper, pero si yo trabajo en lo de cajera del súper es porque, claro, es que es de padres inmigrantes, obviamente no puede aspirar a más que a ser cajera del súper. Y, de hecho, todos los comentarios que recibo de odio van muy dirigidos a esto, como, vete a limpiar culos de ancianos o cosas así. Yo pienso, primero, ¿qué hay de malo en limpiar culos de ancianos? Es un trabajo tan digno como cualquier otro. Y segundo, ¿cuántos prejuicios? O sea, ¿cuánta gente mata por trabajar? Y claro, si es inmigrante tiene que hacer este trabajo, escúchame, será el trabajo que sea, ¿sabes? Entonces yo siempre he tenido esa autoexigencia de tengo que aspirar a más. Entonces, por una parte es súper buena, porque actualmente pues soy funcionaria del Estado, vivo muy bien, tengo mi buen sueldo, mi buen horario, la verdad, y estoy enamorada además de mi trabajo, pero por otro lado... hay que regularlo porque a veces, ¿no? Es como demasiada presión, pero sí. Y fíjate, esto que has dicho, yo también lo viví de alguna forma cuando entré en el mercado laboral con 24 años aproximadamente, que ya estaba aquí. Todavía había ese estigma, ¿no? De las mujeres latinas. Pues nosotros, o sea, me gusta arreglarme mucho y pues empezaban los trabajos, y en esa época lo que sucedía ya en esa etapa, de esa edad, era que las latinas veníamos a España a quitar maridos. Sí, bueno, mira, la historia la viví así. Y además, bueno, entré en un despacho, era auxiliar administrativa en ese entonces, y bueno, pues iba ascendiendo y todo era, claro, es que está con el jefe, es que estas latinas, como siempre, hacen lo mismo. Y fíjate, yo feliz, en un entorno, todas eran españolas, y yo feliz, ¿no? Pues me acomedía, ayudar, lo que has dicho tú, siempre tienes que como que implícitamente hay como una autoexigencia superior a la de los demás, porque claro, eres la que viene de fuera, tienes que dar todo de ti, ¿no? Y yo pues, oye, ¿te hago las copias? Ya acabé esto, ¿quieres que haga lo otro? Y vale, pues anda, tráeme también los cafés. Y aún recuerdo que estaba yendo a los cafés y sale el jefe y me dice, ¿qué haces, Jacqueline? Y yo, es que estoy ayudando a la compañera. No, si ya has acabado tu trabajo, pues ponte a repasar cualquier otra cosa, ellas tienen su trabajo. Y yo, no, pero yo le ayudo, no hay problema. No, claro, él estaba viendo desde su despacho que yo estaba ofreciéndome para ayudar y que estaban como tomando el pelo, ¿no? Pasó el tiempo, me volvieron a ascender y una de ellas me dice, mira, Jacqueline, tú me caes muy bien, eres buena chica y yo entiendo tu situación. En ese entonces ya era madre, porque yo fui madre muy joven. Entiendo tu situación, pero de verdad, me parece que te lo deberías tomar con un poco más de calma. Le digo, ¿qué quieres decir? Hombre, todo el mundo sabe la relación que tienes con el jefe. Y yo, ¿qué relación? Que yo tengo mi pareja. ¿Qué dices? Claro. Bueno, a ver, yo te lo digo porque te aprecio y quiero que lo sepas. Y yo,
¿es en serio que es todo este tiempo han estado pensando eso de mí? El estigma. Exacto. Entonces lo viví y pensé, bueno, ¿sabes qué? Que yo no hago nada aquí con estas víboras, porque para mí fue eso. O sea, me demostraban que sí, que me apreciaban, que me estaban integrando en el equipo, y lo que realmente estaban pensando es que no valía por lo que realmente sabía, por mi preparación, sino por mi apariencia. Totalmente. Lo mismo, no era morena, el pelo largo, iba muy arreglada, claro. Sí. Tú no debías valer mucho con lo que sabes, esto es que algo estabas haciendo. Y yo lo viví, me dio mucha pena, pero me pasó como a ti, es decir, yo me crié con mi abuela, una mujer que me sembró muchísimos valores y mucha fuerza siempre, ¿no? Y valentía ante la adversidad. Entonces lo viví de otra manera y pensé, este no es mi sitio, me voy. Aún me acuerdo que presenté mi renuncia y el jefe me dijo, ¿por qué te vas? Pero te acabo de ascender. Digo, no, me ha salido algo mejor. Creo que al final tú vas marcando y vas sentando las bases de la personalidad que vas a tener de ahí en adelante en función de las cosas que te suceden. Y yo me sentí muy valiente por decir, yo aquí no pinto nada. O sea, porque al final tienes que ir eligiendo, ¿no?, dónde quieres estar, y eso es cuando tú eres dueña de tu propia vida. Y al final, a nosotras, lo que has dicho, ¿no? O sea, somos mujeres y además extranjeras, tenemos que dar siempre ese poquito más. Pero al final la sociedad también muchas veces te aboca a situaciones como las que yo viví, por ejemplo, ¿no? Y ahí, ¿qué podía hacer? Luchar con, bueno, pues voy a luchar contra esto. No hago nada aquí. Donde no se me valora por lo profesional que soy, no tengo que estar, ¿no? Y al final vas moviéndote. Seguramente en otra situación, una chica española que fuera de aquí directamente, pues no se habría tenido que ir. Se habría montado el show, ¿no?, de toda la pelea, pero yo sentí, y en ese momento me tocó recular respecto a eso, porque sentía que se estaban metiendo con que, como yo era latina, pues yo tenía esa costumbre, debería de hacer eso por el concepto que ellos tenían, ¿no? Entonces, y sí, en esa época se hablaba mucho de eso, así como en el colegio se hablan de otras cosas, ahí también, yo en el colegio también sufrí bullying por eso. Al final, todos, en cualquier faceta de tu vida, siendo ya incluso una persona adulta, lo sufres, porque es lo que has dicho, no te dejan de preguntar de dónde eres. Bueno, es que siempre hay ese estigma, ¿no? O sea, yo al final es recurrente y te va a pasar durante todas las fases de tu vida. Sí, totalmente. O sea, yo de hecho soy profesora de lengua y literatura catalana en instituto, secundaria y bachillerato. Y he estado unos años, ¿no?, yendo de instituto en instituto y tal. Y siempre me pasaba cuando llegaba al instituto y decía, buenas, hola, buen día, ¿no? Y me decían, buen día, y de... eres la nueva, tal. Y yo, sí, ¿y de qué eres profe? Porque puede ser profe, pues, de ciencias, no mates, lo que sea. Y yo siempre, pues es como de catalán, soy la de catalán. Y siempre existía la cara, siempre hay esta cara de, oh, ¿no? Esta cara de, como, podría ser de mates, de ciencias, de cualquier cosa, de historia, pero claro, es la de catalán y es como, oh, no, siempre esa sorpresa, siempre esa cara de sorpresa. Y yo siempre la cara de... Tú ya estás curada de espanto. Pon la cara que quieras, ¿no? Pero claro, es eso, ¿no? Es... Fíjate, lo sigues viviendo. Fíjate, sí, desde la parte de tu profesión por haber elegido ser profesora de catalán. Fíjate. Sí, pero es que yo creo que en parte escogí, porque yo podría ser de lengua castellana, lengua española o de catalana, por mi carrera. Pero escogí catalana, yo creo que porque... En parte es lo que dices tú, al final todas estas experiencias de infancia, adolescencia, ¿no?, y de la vida adulta te van forjando y crean tu carácter. Y yo creo que siempre, de alguna manera, he tenido la necesidad de luchar, como de mostrar que es posible, ¿no?, que puedes tener padres peruanos, en mi caso, y estar súper integrado. Y soy profesora de catalán, en plan, no, ¿sabes lo que quiero decir? Y que luego me llegan alumnos, nenes, que yo he tenido alumnos que el primer día, ¿no?, presentaba la asignatura, todo, y venían cuando acababa la clase y me decían, che, perdona, pero es que en mi casa no hablamos catalán, porque son pues de Panamá, de Uruguay, de Colombia, de lo que sea, y no hablamos catalán, en mi casa hablamos castellano, entonces no llevo muy bien el catalán. Y yo le decía, vale, no te preocupes, lo entiendo perfectamente, ahora bien, mis padres son peruanos y yo soy tu profesora de catalán, o sea que no hay excusa. Y me decían, es verdad. Y yo, bueno, o sea que... Fíjate, vas con el ejemplo, no solamente de lo que le dices, sino de lo que les demuestras realmente, porque esa es tu situación. Exactamente, totalmente. Bueno, un ejemplo completamente. Antes has dicho que eres funcionaria. Sí, cuéntanos. Interina. Wow.
Sí. Bien, nada, pues porque... ¿Cómo decidiste ser maestra? O sea, qué bonito. Bueno, pues yo siempre he tenido, es que yo creo que siempre he tenido esa necesidad como de ayudar, de querer, ¿no?, hacer algo bueno por el mundo. Entonces, cuando ya estaba en bachillerato, me acuerdo que me presenté a un concurso, siempre me ha gustado mucho también leer y escribir, y me presenté a un concurso de literatura y gané en poesía. Y me acuerdo que mi profesora de bachillerato en esa época vino y me dijo... oye, Txell, he visto que has ganado, pero que también te has presentado a narrativa, tal, como, wow, te encanta, ¿no?, escribir, y ¿has pensado en estudiar literatura? Y yo pensé, ¿eso es una carrera? Y entonces, juntas lo miramos, me dijo, sí, y miramos el plan de estudios en la Universidad de Barcelona, en la UB, y estuve mirando todas las asignaturas y dije, qué pasada, me encanta. Y entonces fue cuando acabé tirando por ahí, ¿no? Claro, una vez acabé la carrera, que me encantó, me apasionó, dije, vale, ¿y ahora cómo puedo usar esto para ayudar? ¿Qué podría hacer? Y entonces fue cuando acabé, ¿no?, poco a poco, después de dar 1000 tumbos, en probando otras cosas. Estuve también un tiempo en La Vanguardia trabajando de redactora porque hice un máster de periodismo. Bueno, probé como diversas cosas, pero al final acabé en la enseñanza. Pensé, es la manera perfecta de poder llegar además a alumnos en unas edades, que es la adolescencia, en la que son esponjas y están súper receptivos, ¿no?, y con las que puedes dialogar y conversar y discutir, ¿no? Entonces, mi objetivo como profesora siempre es que mis alumnos aprendan a pensar por sí mismos, o sea, que aprendan a ser críticos con lo que les rodea, con lo que les enseñan, con lo que ya les viene dado, ¿no? Porque es lo que has comentado al principio. Quizá en casa, ¿no?, las familias es en las que, pues por A o por B, pues hay cierta ignorancia respecto a este tema y no son conscientes, ¿no?, respecto, ya sea temas de raza, ya sea temas de sexo, sexualidad, ya sea 1000 temas, ¿no? Entonces es tan importante que aprendáis a pensar por vosotros mismos. Y yo me siento como un ejemplo cuando entro en las clases y me ven. Ese es el punto, ¿no? Mi cara con mi trabajo ya es un motor, ¿sabes? Para que se puedan identificar. Claro. Totalmente, escúchame, ¿no?, el mundo es plural y fíjate, ¿no?, en la realidad. Entonces, yo creo que al final todas mis vivencias a lo largo de mi vida me han llevado a este trabajo, ¿no? Y obviamente, pues el trabajo de funcionariado, ¿no?, para el Estado es un trabajo estable que además pues me encanta, ¿no?, que ese es el punto. Entonces... Qué bonito, fíjate cómo has convertido también esa experiencia de tu vida con la formación que tienes en tu misión de vida también, ¿no? El poder ayudar, qué bonito. Y además eso que has dicho, en una fase en la que es decisiva, ¿no?, esa educación, además una educación real, ¿no?, que se siente, porque muchas veces los profesores dan sus materias y realmente, tal vez muchas veces también por el sistema en el que están, no pueden ir más allá, pero yo creo que siempre se puede, desde cualquier profesión. Yo también lo vivo diariamente, y a mí, cuando me viene un cliente mucho más... El otro día me dejaron una reseña, que no te lleva solo la consultoría, también una sesión de coach y de motivación, ¿no? Lo decía un cliente. Pero realmente es porque creo que todo el tiempo, si nos lo proponemos, estamos impactando en las personas. Y cuando viene alguien que acaba de llegar con una mochila, que viene de cualquier parte del mundo, viene buscando un futuro mejor aquí, para mí yo tengo que sembrar ese granito de esperanza, porque yo también lo viví, mi familia también lo vivió, y seguramente que le sirve, ¿no? Yo también tengo por las redes sociales mucha gente que me escribe, me dice, eres un ejemplo a seguir, yo voy a conseguir, encontré tu reel en un momento decisivo en mi vida, estaba a punto de tirar la toalla y gracias a eso voy a continuar, porque si tú has podido, yo también. Eso es, yo agradezco más que lo que agradecen ellos eso, porque me sirve también, porque cuando hacemos el contenido, cuando lo preparamos, porque claro, el sentirte vulnerable ante los demás, contando lo que realmente es tu realidad y lo que tú has vivido. Tú como persona lo vives y para ti es muy normal, pero habrá quien vea mucha valentía en eso. Y si sirve para eso, está genial, porque al final te estás abriendo. Y muchas veces es fácil pensar, bueno, si yo me abro de esta forma, eso va a tener un impacto en mi carrera. Van a pensar que no soy profesional o que no soy esa persona que ellos pensaban. Pero ¿qué va? Eso pasa como con los hijos, ¿no? Tú como padre debes mostrarte
parte vulnerable para poderles hacer entender que la vida está formada por diferentes facetas, en las que estás arriba, en las que estás abajo, porque si tú les muestras que eres una persona llana, que nunca te pasan cosas en la vida, cuando ellos vivan su vida, esperarán estar en ese estándar de perfección que no existe. Entonces, para mí fue como un paso adelante el decir, vale, voy a contarlo, y cuando me viene ese feedback de gracias por abrirte, por explicarle, digo, vale la pena. Sí, es verdad, porque al final todos tenemos esos miedos, y yo siempre lo comparto, ¿no? Cuando me vienen clientes, le digo, tú no te preocupes, lo vas a conseguir, eso sí, ten muy claro, no te metas en problemas, no hagas esto, no hagas lo otro, y soy muy tajante con eso, ¿no? Les digo, me sale la madre que llevo dentro, pero para mí son eso, ¿no? El poderles proteger con esa información que les va a servir para un futuro, y luego verles como ya se convierten en ciudadanos españoles y los veo para otras cosas, para mí es, ya está. Claro. Hago mi trabajo y además ayudo, ¿no? A que encuentren eso, porque al final el tener documentación en España lo que te da es esa estabilidad que estás buscando, tanto a nivel profesional, laboral y económico, ¿no? Porque si estás indocumentado, pues pocas opciones tienes, ¿no? Entonces, por eso también para mí era súper bonito poder traerte, porque sé que es una perspectiva completamente diferente, y que a extranjeros que ya llevan algunos años aquí, pues que ya han hecho su vida y que tienen hijos, pues también les va a servir ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de haber, tú has venido, digamos, los que realmente vinieron aquí a España migrando fueron tus padres, pero es esa generación que lo vive desde otra perspectiva, pero no deja de tener también trascendencia el que tus padres sean extranjeros. Claro, es que yo creo que en ese sentido ellos tuvieron más sencillo su identidad, ¿no? Más clara, más rápido, porque, claro, ellos les preguntas y ellos te dicen, soy peruano, ¿no? Y soy peruano y orgulloso, además, ¿no? Claro, cuando eres hijo de y has nacido en otro país, es más complicado. Y, de hecho, con mi pareja es catalán también, sus padres son catalanes, entonces a veces lo hablamos, ¿no? Y me dice, ¿cómo lo vamos a hacer cuando tengamos hijos? Porque ellos serán catalanes, pero tendrán otros rasgos, no serán blancos, ¿no? Entonces, claro, serán otra mezcla. Y mi chico, además, por suerte, y como va, bueno, no podría estar con alguien que no tuviese esto, ¿no? Que es una conciencia enorme respecto a todos los temas de la etnia, de raza, ¿no? Porque él me lo dice a veces, me dice, quiero ser plenamente consciente de todos los puntos que tengo que saber y que hay que tratar para cuando tengamos hijos, ¿no? sobre este tema, porque él lo vive, él es maestro de primaria, y de hecho justo ayer o antes de ayer me dijo, hoy en el colegio hemos tenido un problema, y es que un niño que es pakistaní, de familia pakistaní, en el colegio hay otros niños también de allí, ¿no? No sé si son de allí o nacieron aquí, pero el caso es que son de raíces de Pakistán. Y me dijo, se ve que a este niño hoy ha confesado a su familia, y nos han avisado al centro y hemos empezado como todo un protocolo, de que le están haciendo bullying y de que lo está pasando muy mal y de que no quiere ir al colegio, porque se ve que, y atención a esto, los otros niños, que todos son morenos de piel, sí, porque sus familias o ellos pues nacieron allí o son de allí, le hacen bullying a este porque es aún más oscuro. Y se ríen de él diciéndole que es negro, que no sé qué. Y me dice, mi chico viene y me pregunta, ¿no? Y me dice, ¿qué le puedo decir? Porque claro, yo puedo entenderlo muy bien, pero nunca lo he vivido. Claro, como chico blanco, ¿no? Entonces, puedo empatizar con eso por mucho que claro, en plan, hay un punto en la empatía en el que ya no llegas, ¿no? Y entonces viene a mí y me dice, ¿qué le puedo decir? ¿Qué hago, no? Y entonces, claro, yo pienso, primero, pobre niño, segundo, qué identificada me siento, y tercero, espera que te ayudo. Pero claro, y mi chico también me dice, es que se me rompe el corazón, porque hay que ser muy responsable con eso que digas, claro. Claro, es muy importante, porque ese niño está roto ya y tiene como que 6 años, es primero de primaria, tiene 6 años y está destrozado porque se ríen de él, porque es negro, porque nadie quiere jugar con él porque es negro, y porque básicamente lo rechazan porque es negro, o sea, por cómo es, por quién es físicamente, que no lo puedes cambiar, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces yo, y esto, claro, este tema sale, y luego él y yo, cuando ya hemos hablado de qué ha pasado y todo, yo le digo, wow, es que esto, y él me lo dice, lo decimos como a la vez, en plan, esto nos llegará algún día, tendremos hijos, y esos hijos no serán blancos, o quizá uno sí será más blanco pero el otro no, ¿sabes lo que quiero decir?
y entonces ahí pues habrá que hacer trabajo. Es importante cómo abordas eso desde la familia también, es lo que te decía, porque al final yo creo, y siendo madre también creo, lo veo desde esta perspectiva, que tú lo has llevado así por los padres que has tenido. Por ese amor que te han dado, porque siempre han estado ahí para ayudarte, igual dándote o no las palabras correctas, pero para darte ese soporte. Pero fíjate, yo lo veo y lo digo porque conozco situaciones que muchas veces vienen familias desestructuradas, muchas veces voluntariamente o involuntariamente, muchas veces porque, bueno, pues viene la madre, luego viene el padre, luego vienen los hijos vienen ya a España en una edad adolescente en la que ya es todo mucho más caótico y, bueno, además de eso se encuentran con situaciones conflictivas, ¿no? En este caso también de bullying en el colegio, y luego también el tema de que no saben a dónde pertenecen, y es ahí donde encuentras el caldo perfecto para entrar pues en las bandas, ¿no? Y esto es un tema también muy, muy delicado y tiene mucho que ver con el tema de las nuevas generaciones, porque es posible que tú hayas nacido aquí en España, pero por tus rasgos te veas más identificado con ese colectivo en el que, claro, están todos en contra de los españoles, porque somos víctimas, porque es muy fácil victimizarse en ese momento. Y esto está trayendo muchísimos problemas a la sociedad española en general, en cualquier parte de España se oye, ¿no? Nos enteramos por los noticieros y lo que no nos enteramos, incluso pues no han muerto chavales en esta situación y muchas veces no sabes qué hay detrás, pero para mí es siempre el tema de la prevención, es ir más allá. ¿Por qué ha sucedido esto? No quedarte en la mera noticia de, ay mira, o incluso cuando han atacado a alguien español. O sea, esto se hace una noticia, bueno, pero cuando muere un latino, bueno, este era de las bandas y bueno, se murió, ¿no? Eso también. Bueno, hay mucho racismo también. En este sentido, a mí me parece que todavía nos falta mucho trabajo y yo creo que tú como profesora y desde los colegios, desde las escuelas, hay mucho que hacer, pero muy importante también desde la familia, porque es un trabajo conjunto. Totalmente. ¿No? Y además ha de ir de la mano, porque si no al final el resultado va a ser pues el que vemos muchas veces, los chicos sentados en los bancos sin ir al colegio y bueno, pues no el tiempo que tienen para pensar a ver cómo sobreviven, y entonces es cuando se llena la calle de delincuentes. Y no hablo solo de los latinos, sino también de la sociedad española, ¿no? Porque al final se acaban mezclando y todos vamos a ser víctimas de esas personas que al final están delinquiendo, ¿no? Y nos los podemos encontrar en algún momento y ser víctimas de eso. Entonces, es importante el trabajo que hacemos, tanto también pues difundiendo esta información y haciendo que se vea esto, porque esto pasa de verdad, aunque los padres desde nuestra ignorancia, desconocimiento, desde tengo tantos problemas de los que ocuparme, darte de comer, vestirte, pagar la casa, trabajar, no llego a fin de mes y además tengo que estar preocupado por esto, sí. Hay que estar preocupado por esto porque en un futuro seguramente no muy lejano vas a tener que pagar las consecuencias de esa falta de tiempo que a veces esa falta de tiempo que no le damos a nuestros hijos, esa falta de tiempo para pasar tiempo con ellos, tiempo realmente de calidad en la que podamos conocer cuál es su realidad y no es cualquier cosa, no es una tontería. Si hay algo que a ellos les está pasando, tenemos que poder estar presentes para ayudarles, porque realmente lo que hagamos ahora va a hacer que ellos sean personas adultas sanas de aquí y de aquí, ¿no? Entonces, al final, eso es muy importante y eso sí es un mensaje que yo lanzo porque si hablamos ahora de generaciones, esas generaciones van a ser las que van a estar luego en el mercado laboral y van a llegar al mercado laboral para poderse valer por sí mismos siempre que estén sanos y no solamente de la salud física, sino también mental. Y ahí tenemos los padres un papel muy importante. Los padres, tanto los abuelos, los que sean los que cuiden, ¿no? De esos adolescentes. Sí, totalmente. Entonces yo creo que es eso que has dicho, al final es, vale, yo me pregunto, ¿qué está pasando en la casa, ¿no? En el hogar de ese niño, ¿no? Porque el colegio sí que tiene un papel fundamental, pero también la familia. Sí, yo pienso que ahora que has comentado todo esto, ¿no? Diferentes situaciones y realidades familiares, sí. En el caso de mi familia, por ejemplo, mis padres trabajaban muchísimo. Mi padre tenía su propia empresa, que es el autónomo, es de locos, entonces estaba 24/7, ¿no? Con la empresa. Mi madre también era profesora, entonces también los dos trabajaban, o sea, no es que tuviésemos, ¿no? Ayuda, y además es eso, no teníamos familia aquí extra, ¿no? Abuelos o tíos o primos con los que, toma, quédate con el niño esta tarde que tengo trabajo, entonces
mis padres siempre estaban como muy ligados con el tema del trabajo y tal, pero mi hermano y yo jamás nos sentimos descuidados porque cuando estábamos con ellos realmente había como una atención focalizada en estar con nosotros y en lo que has comentado, en transmitirnos unos valores que nos ayudasen a poder sobrellevar cualquier situación en el futuro como personas adultas. Entonces siempre estaba él... nada de drogas, cuidado con las amistades, no las influencias, y mucho debate, mucha charla. Yo es una cosa que agradezco muchísimo con mi familia, que es que siempre nos hemos podido sentar en la mesa y hablar de todo. Y todo es todo, ¿eh? O sea, hemos hablado de sexo, hemos hablado y un poco a la fuerza también, porque tengo que decirte que, claro, mis padres son peruanos, del Perú, o sea, ellos llegaron aquí en los años 80. Entonces, mis padres actualmente tienen casi 60 años. Mi hermano y yo tenemos unos 30 y nacimos y crecimos aquí. Entonces, el choque cultural que se produce entre padres e hijos es muy bestia. Entonces, lo que te he dicho, mi familia, y yo lo agradezco mucho, siempre hemos podido hablar de todo, pero porque mi hermano y yo hemos apretado ahí a mis padres. O sea, una vez mi chico me dijo una frase que me encantó, que es, tu madre... Mi padre estaba un poco más abierto, ¿no? Pero mi madre es la que más le chocó y me dice, tu madre no estaba preparada para tener una hija como tú. O sea, un choque. Mi madre y yo a veces es como, ¡pah!, ¿no? Como unos choques de realidad. La adoro, ella me adora a mí, pero muchas veces hemos tenido unos encontronazos a nivel de generacional y a nivel cultural. O sea, ya no solo es que haya un choque generacional, sino es que también hay un choque cultural con los propios padres. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo presente. Cuando tú tienes un hijo en otro país, yo creo que es súper importante tener muy claro que ese hijo se está criando en un entorno totalmente diferente al que tú tenías. Si yo ahora decido irme con mi chico a vivir a Japón y mis hijos nacen allí y crecen allí, yo tengo que ser muy consciente de que no solo van a tener nuestra influencia de alguna manera, sino que la mayor parte de la influencia que van a tener es la de Japón en este caso, y de todos sus amigos, compañeros del colegio, lo que sea, ¿no? Entonces, es importante aprender también. Yo creo que los padres también deben estar muy receptivos a estar abiertos a aprender. Estoy de acuerdo con eso y yo para eso tengo, y además lo aplico mucho con mis padres, y es, nosotros de pequeños hacíamos todo lo que ustedes nos decían, seguíamos los consejos, hemos tenido mucho en cuenta, hemos aprendido muchísimo de nuestros padres y en general todos, ¿no? Ahora llega el momento en el que cuando estás en una edad adulta, de también tú poderles enseñar a tus padres. Y esto pasa con nuestra cultura y es no. Respeto, los padres, es que ellos saben, no hay forma. Yo también soy muy rebelde como tú, ¿no? Y yo siempre, pero esto no está bien, pero tú no tienes que preocuparte por esto, esto no es... Yo ya sé lo que tengo que hacer. Digo, no, porque tú tienes que prestar atención a todo lo que yo he aprendido, porque lo que tú me has enseñado más lo que yo he aprendido, ahora te lo estoy enseñando y estoy segura que si tú prestas algo de atención, seguramente te vas a quedar con algo y te va a servir. Y yo estoy muy puñetera en eso y siempre estoy intentando decirle, mira, esto ha cambiado, las cosas son así. Y claro, cuesta. Pero al final creo que como hijos en general, ya si eres nacional, si eres de cualquier parte del mundo, yo creo que los hijos sí tenemos mucho que aportar a nuestros padres. Ahora, cuando hay un choque cultural de ese respeto de mi padre está aquí, no le puedo decir lo que tiene que hacer o no me puedo sentar en una mesa a hablar de este tema, ya también es, ¿no?, el nivel de valentía que tenga para ponerlos, ¿no?, entre la espada y la pared. Pero yo creo que sí es nuestro deber como hijos enseñarles lo que nosotros estamos aprendiendo, porque también les invita a la reflexión y a no dar nada por perdido, ¿no? Claro, a no dar nada por hecho. Es que, claro, mi madre siempre dice, guau, yo le tenía un respeto, ¿no?, a mis padres, lo que ellos decían, vamos, mi madre prácticamente se vestía como mi abuela quería para ir a la universidad. ¿Cómo te vas a vestir de otra manera, ¿no?, en los años 70, 80 en Perú? Claro, llegas a España y mi madre se encuentra pues con todas las chicas con escotazos, minifaldas, no sé qué, ¿sabes? En los 80 además así, no todo más, así más punky, más rockero en España en esa época. Claro. Y mi madre se queda como, pero todo esto, y además, claro, mi madre venía de, pues mi abuela es muy creyente, ¿no? Y entonces mi madre era como, oh, Dios mío, ¿no? Todo esto. Y claro, tiene una hija en los años 90 que cuando crece y es adolescente le dice, mamá,
En plan, ¿qué haces con tu vida? ¿Sabes? Me da un poco de chicha. Y mi madre, niña, pervertida, ¿sabes? Y claro, o el respeto, ¿no? Que has comentado, gran palabra, el respeto. O sea, mi madre, me tienes que respetar porque soy tu madre. Y yo, ¿y tú? ¿Me respetas a mí? ¿Que soy tu hija? Claro, entonces, claro, ella, ¡pah!, le chocaba como, le hacía como, ¿sabes? Como una torta de realidad, porque ella pensaba, y ella me decía, yo jamás se me habría pasado por la cabeza decirle a mis padres, vamos, es que ni una sola palabra de las que me dices tú a mí. Le digo, bueno, mamá, pues despierta, esto es España siglo XXI, o sea, yo he crecido en este entorno y yo veo también a mis compañeros cómo se comunican con sus padres, como el plano directo en la gran mayoría de familias, ¿no? Que siempre ha habido, y la madre, niño, que no sé qué, y las madres ahí con las tetas fuera, ¿sabes? Y el niño, claro, mi madre, tope cucufatilla que era en esa época, encontrándose conmigo, diciéndole, mamá, espabila. Claro, era como, ay, Dios santo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi niña? Tengo que exorcizarla, ¿no? Como, o sea, claro, está poseída. Entonces, claro, Ahí hay un choque heavy. Y también hablar de, es lo que decía, con mis padres se puede hablar de todo, pero claro, hablar de temas de sexo, por ejemplo, hace 20 años atrás era impensable. O que yo tuviese novio, por ejemplo. Vamos, que estamos locos. Yo con novio con 15 años, estás cucu. No. Esta niña a estudiar, ¿no? Estudiar y solo estudiar, y ya tendrás novio cuando tengas 80 años, ¿no? Pero claro, llega un punto que dices, mamá, ¿sabes? Todos mis amigos tienen novio o novia, ¿por qué yo no? Pero es un buen mensaje al final, porque o te adaptas o te llevas por delante toda la relación con tus hijos, y es así, ¿eh? O sea, yo creo que hay un punto en el que, bueno, pues al final hay unas normas, hay unos límites que no puedes superar, pero como tal, esa apertura de mente, yo creo que es un mensaje muy bueno, y lo está diciendo ella porque lo ha vivido en primera persona, y es así. O sea, hay que abrir un poco esa mentalidad a que no solamente tu familia está en el entorno más próximo y eres de Perú, de Colombia, de Chile, sino que tus hijos se van a mover en otra sociedad que es completamente diferente, y yo creo que el principal ejemplo está dentro de la familia, y es esa mentalidad más abierta para no separarte de ese hijo, porque al final cuando tú te encierras en un círculo en el que mis normas son estas, a mí me educaron así, y no abres a un cambio, al final te acabas apartando de esa persona. Exacto. Porque no la puedes conocer, porque te cierras, ¿no?, en esos pensamientos más de tu época o de cuando a ti te criaron, que no es este momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es un mensaje muy chulo que le podemos enviar tanto a la juventud o a los padres que nos puedan estar viendo. Al final son nuestras vivencias y no tenemos la verdad absoluta para nada, pero creo que es un vivo reflejo de lo que realmente está sucediendo o va a seguir sucediendo, porque al final todavía queda mucho para que dejemos de hablar de este tema. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el reel que hiciste tuvo mucho impacto porque dio en demasiadas vidas, ¿no? Impactó en, wow, me siento identificado, y que se haga un poco de risa de esto, al final te hace también tomarlo de una perspectiva diferente. Bueno, no es un drama, esto le pasa a mucha más gente, y eso te hace como alivianar un poco, ¿no?, esa pena o esa carga que tienes dentro, y yo creo que por eso tuvo tanto impacto y llegó a tanta gente y has recibido todos esos comentarios, porque has sido justo ahí, ¿no? A dar en ese dolor, porque al final es así. Cuando a ti alguien te dice algo y tú te planteas, ¿por qué me están haciendo esto? Al final de alguna forma te daña, ¿no? Y te lo planteas y dices, ¿quién soy? Muchas veces, siendo incluso adulto, tienes inseguridades. ¿Y por qué me lo ha dicho? No, es que porque, es eso. Claro, porque me ve la cara, ¿no? O porque tal, claro. O sea, lo importante es poder quererse a uno mismo y saber lo que uno vale, lo que has dicho tú, pero claro, no es fácil llegar a eso. Eso requiere de o trabajar en ti, o que tengas una familia que ha trabajado contigo eso, para que en tu edad adulta pues puedas gestionarlo de otra forma, o te tocará ir trabajándolo a medida que vas creciendo, ¿no? Claro, es que eso, en la edad adulta también te lo encuentras. Yo, o sea, es como cuando te decía que el consejo que yo le doy a mis alumnos y que seguramente le daré a mis hijos es: conócete a ti mismo. Es precisamente ser muy consciente de quién eres constantemente. O sea, por desgracia, hay algunos momentos en los que quizá bajas la guardia, pero no te preocupes, que va a haber alguien que te recuerde que no eres como el resto, ¿no? Entonces, yo ya he aprendido a vivir con ello, ¿no? Y incluso es lo que dices, adulta, me pasa que conozco a grupos de personas y yo, una parte de mí, como una vocecilla, ya está diciéndome, no te olvides, ¿no? Como recuerda que como que ya sabes que te pueden estar viendo de X manera. Entonces es romper con ese estigma, de alguna manera. O sea, yo ya sé que... Para anticiparte y para... Claro, sí, además ya lo sabes, claro, porque te lo encuentras de manera recurrente. Sí, o sea, me pasa con grupos de amigas que yo qué sé, o gente que conozco, y empiezo a hablar en catalán,
y siempre hay alguien que te dice, ostras, hablas súper bien el catalán. Y yo, que soy catalana, ¿tú qué crees, sabes? A mí me pasó algo parecido, trabajaba en ese entonces en un despacho de abogados, estaba como auxiliar administrativa antes de empezar a estudiar, y bueno, pues ahí contestábamos en catalán. Viene un cliente y dice, pregunto por Jacqueline, que he hablado con ella, y yo, soy yo, eras tú. Hablé en catalán con ella, digo, sí, soy yo. Vale. Es que... Cosas así. No, siempre. Pero al final es como te lo tomes, ¿no? Yo me lo tomaba a risa un poco bueno, pues también puedes entenderlo, es como te lo tomes, ¿no? No te lo tomas a personal, pero sí, soy yo, ¿no? Yo te he escuchado decirlo a ti también y es, sí, te voy a dar, ¿no? Pero al final porque ya te lo tomas desde otra perspectiva, pero al final si todo eso te afecta y es reiterado, al final hay algo que no estás aprendiendo y es que es tu realidad y te lo tienes que tomar de otra forma para que no te afecte, o sea, al final yo creo que realmente las personas que hacen esto, de verdad, desde mi punto de vista, no lo hacen para dañarte, es desde su propia idiosincrasia también, ¿no? De las creencias que ya traen, de lo que han aprendido y lo dicen sin culpa. Luego seguramente habrán personas que lo hacen igual para ofender, pero yo creo que las personas también se dejan llevar y pues les sale del alma preguntarte de dónde eres y bueno, pues lo que sí que es importante es cómo te lo tomas tú y cómo gestionas eso. Y un niño, un adolescente muchas veces no sabe hacerlo. Yo creo que está el papel aquí tanto de las escuelas, de los colegios y de los padres en familia que lo hablemos con naturalidad. Esto va a suceder, esto te van a preguntar y tú tienes que contestar esto con la misma naturalidad para que al final no sea un problema, sino haya un aprendizaje, porque como te preguntan de dónde eres, en algún otro momento te van a preguntar por otra cosa y si ya estás preparado, pues vas a poder salir mejor de esa situación que a priori se presenta como incómoda, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que hemos abordado este tema con la mayor delicadeza posible y con respeto. Espero que nadie se haya sentido ofendido. Nuestra idea era poder traer a colación este tema porque yo veo podcasts y veo vídeos en el que se aborda un poco todo el tema de la migración, pero no se trata esto, ¿no? Y es muy importante porque también aquí hay un mensaje y un aprendizaje para todos, ¿no? Yo he aprendido de muchas cosas que tú has dicho, yo tengo una hija y seguramente que también la voy a ayudar con eso desde otro punto de vista y yo creo que ese mensaje ha debido llegar y bueno, pues luego nos lo dejarán en sus comentarios. Entonces, ya para ir terminando, quiero que me cuentes cuáles son tus proyectos. Esto de TikTok, lo bien que te está yendo, cómo lo vas a enfocar, vas a continuar con el contenido, cuéntanos un poquito. Bueno, pues como planes de futuro seguro seguir siendo profesora, o sea, me apasiona mi trabajo, es lo primero que les digo a mis alumnos cuando empieza el curso y ellos lo saben, lo notan. Entonces seguiré este proyecto y por otro lado este camino tan bonito que se me ha abierto, ¿no? Que son las redes sociales. La verdad es que me siento muy agradecida con toda la acogida que he tenido tan rápido, en tan poco tiempo, ¿no? Y dices que desde febrero, me lo estabas diciendo antes, y yo, ¡qué éxito! Sí, en unos pocos meses el bombazo que ha pegado, la verdad es que me siento muy agradecida y me emociona mucho también cada vez que recibo un mensaje que alguien se toma la molestia, ¿no? de escribirme un mensaje largo explicándome su situación personal, diciéndome gracias, ¿no? por hacerlo visible, por darle visibilidad a un tema que yo pensaba que estaba sola, ¿no? O que estaba solo, yo me sentía como muy sola y no sabía, y verte a ti en redes sociales, ¿no? En una pantalla, a través de tantas pantallas del mundo, ¿no? Es como sentirme de repente como incluso alguien, ¿no? Que esté pensando en venir y se esté planteando, todos estamos pensando en, bueno, tengo que llegar a un trabajo, una casa, tal, pero habrá quien se esté planteando, ¿y cómo me van a acoger? Sí. Y esto será fácil y tal, o sea, es cierto, claro. Y no se habla de esto porque se entiende que es lo principal, hay que preocuparse de lo más básico, pero también es básico saber que vas a encontrarte con una situación así y que, pues mira, hay alguien que lo está explicando y que lo vive de esa forma y que puede ser tu ejemplo, ¿no? Como cualquier artista, ¿no? Que nos impacta y queremos llevar la ropa que lleva, pues también saber que puedo reaccionar con naturalidad sobre eso, incluso reírme de eso, para no darle tanta importancia ni que sea tan dramático, ¿no? No, por supuesto, si mis papis pudieron, cualquiera puede, o sea, ellos eran súper jóvenes en un mundo sin internet.
Claro que se puede hoy en día, o sea, por supuesto. Y en mi caso, como una persona que ha nacido aquí con padres extranjeros, totalmente, o sea, yo soy una persona plenamente feliz y respecto a mi futuro es lo que digo, las redes sociales, yo espero seguir creciendo, seguir pudiendo transmitir este mensaje. Para mí es otra vía para seguir ayudando a personas, ¿no? A cuidar su salud mental también, a reír, a pasar un rato y a podernos seguir comunicando, así que... Qué bueno, pues me alegro mucho y sé que después de que lancemos este podcast vas a seguir creciendo tu comunidad, seguramente por el reel que hemos hablado, ¿no? En el que hablas de esto, que además tienes mucho contenido de mucho valor y que gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido para mí un honor tenerte aquí, que te abrieras de esa forma para poder contar tu historia, una historia que seguramente se van a ver reflejados muchos de las personas que nos ven, así que muchísimas gracias, te deseo muchísimos éxitos y gracias por estar llevando a cabo tu misión, ayudando a esos niños que seguramente son muy afortunados por tenerte ahí, de verdad, gracias. Muchísimas gracias a ti.